Bueno, pues uno de los asuntos más controversiales de la presente administración fue haber cancelado, incluso antes de que el presidente López Obrador tomara posesión, la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Distintos argumentos se pusieron sobre la mesa, algunos de ellos eran técnicos, otros geológicos, otros hídricos. A fin de cuentas hay un argumento que prevaleció. Ese era un gran negocio para muy pocos, mucha corrupción que solo podía resolverse deteniendo el aeropuerto. Hasta aquí todo se queda en dichos presidenciales, que siempre son importantes, pero no dejan de ser dichos, y sin embargo, pues empieza a salir a flote evidencia que corrobora esta hipótesis. Tengo hoy conmigo a Íñigo Arredondo Vera, me da muchísimo gusto que nos acompañe, él es coordinador de la Unidad de Investigación del periódico El Universal, que cada tiempo nos trae aquí noticias interesantes. Íñigo, muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Tenía razón el presidente López Obrador? ¿Había corrupción en el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México? Bueno, lo que hemos identificado, y pues donde digo hemos, es la reportera Soraya Gallegos, que no pudo estar con nosotros hoy porque no está en la Ciudad de México, pero ella básicamente lo que logró ver y palpar es qué pasó con la función de la Sedena en el nuevo aeropuerto de Texcoco, ¿no? Y con base en eso lo que descubrimos es la relación. ¿Pero por qué que tiene tuvo... que ver la Sedena con la corrupción? Bueno, Sedena es parte de los constructores del aeropuerto de Texcoco, ¿no? De la ahora cancelado. Como AHL, como ICA, como Odebrecht, perdón, pero ¿qué hace Sedena siendo constructora? Uno de los constructores, y además, bueno, el rol de Sedena en la construcción en México no es nuevo, no solamente se aplicó para el aeropuerto de Texcoco. Nosotros justo, y Soraya lo publicó en diciembre pasado, igual la Unidad de Investigación del Universal, que en los últimos 12 años, con Calderón, Peña Nieto, habían construido 851 obras, ¿no? De Sedena, el cual tiene como este rol de constructor fuerte en el gobierno mexicano. ¿Pero relacionadas con asuntos de seguridad nacional? No necesariamente, ¿no? No construye carreteras. No, quien les da la obra son básicamente secretarías o instituciones públicas, que básicamente lo que hacen es entregarle a ti, te doy Sedena, la construcción de la barda perimetral del aeropuerto de Texcoco. Este es un trámite transparente, ¿no? Yo, Sedena, en el momento que que esto se llama administración directa, te la doy. Este proceso no que se necesita concursar, Sedena no concursa. No hay licitaciones, no hay nada, se la dan y estos a su vez igual se la dan a empresas privadas para que les ayuden a hacer estas obras. Este proceso igual no es transparente y no hay licitaciones y lo justifican que no hay licitaciones porque puede ser, abrir esa información es seguridad nacional. Perdóname mi ignorancia. Es que yo imagino ahora que el presidente le ha pedido también a la Secretaría de Defensa y que participe en la construcción de Santa Lucía, que tú le entregas a Sedena para que los soldados hagan la obra. Esto no es así. Sedena recibe la obra y se la entrega a privados. Sí. En algunas cosas ellos sí construyen, pero en gran parte, y es lo que nosotros tuvimos acceso, que por ejemplo en este reportaje que tuvimos acceso a 284 contratos solamente de la barda perimetral y obras pluviales, que uno es con el Grupo Reportero de la Ciudad de México y el otro es con la Comisión Nacional del Agua, son estos dos contratos, pues simplemente ahí vemos cómo se relaciona esta parte en la cual ellos simplemente dieron contratos a empresas privadas, en los cuales de esos 284, 117 encontramos irregularidades porque le dieron a 45 empresas. A ver, voy a paso a paso, ok. Sí, paso a paso. Las dependencias, en este caso comunicaciones y transportes, no necesitan licitar. Le puede asignar directamente a la Sedena, como se hace un poco con las universidades, ¿no? El tema de la estafa maestra viene de ahí. Luego, la Sedena tampoco tiene que licitar, no está obligada. No, y entonces asigna directamente a quien se dé la gana. Es decir, este podría ser un mecanismo para saltarte la licitación, perdón que lo pregunte. La Sedena se pudo haber prestado para saltarte licitaciones. Es un hecho que se salta la licitación. O sea, bien se podría poner a licitación, pero lo que ellos dicen en su discurso es: si nosotros ponemos a licitar esta obra, puede ser que no lleguemos a cumplir las fechas establecidas desde un principio, ¿no? A, y B, que la información que nosotros que podamos abrir para licitación puede poner en riesgo la seguridad nacional. Bajo esas dos maneras es como ellos se justifican el hecho que no hay licitación. Entonces, aquí viene la siguiente pregunta, es: cuando tienes esa manga ancha, que suena como de Porfirio Díaz en sus mejores momentos, ¿no? A quien yo quiera le encargo que haga la obra, puede ser muchas trampas o puede ser muy honesto. La investigación de Zoraida y de la unidad demuestra que se hicieron trampas.
Sí, que no tienen buenos manejos ante los contratos. Ahora sí, dame los números. ¿Cuántos contratos fueron para la barda perimetral y trabajos pluviales? Son 284 contratos. ¿Cuántos de esos son irregulares? 117. ¿A cuántas empresas fantasmas benefician? 45. Cuéntame las empresas fantasma. Bueno, las empresas fantasma, básicamente identificamos al menos 14 que se hicieron casi expreso para el desarrollo del aeropuerto, ¿no? Es decir, se creó una en algún mes del 2016, 5 meses después recibe un contrato de 42 millones, termina el contrato y meses después los dueños deciden acabar esa empresa, ¿no? Y así hay varios esquemas igual. El SAT ya había identificado a 8 empresas igual que están en este listado negro famoso que tienen de empresas fantasma, al igual que de repente en algunas de las solicitudes que tuvimos en los contratos pudimos ver que algunos de los dueños de esas empresas eran prestanombres y estaban relacionados con algunas listas de programas sociales, ¿no? Incluido como algunos policías también que en el mismo trabajo de policía en Chiapas ellos demostraron que no tenían otro ingreso más que ese salario de 6,000 pesos, ¿no? Es decir, tomaron nombres del padrón electoral o de la lista de beneficiarios de Prospera o... Tenemos una persona que habló en el estado de Puebla que lo que decía es que básicamente pasaban a esta colonia, las hacían firmar, diciéndoles que iban a entrar a un programa social y de repente se enteraban que estaban en alguna empresa, ¿no? O era esto. Pero hay un notario que está haciendo una travesura. Digo yo, en alguna sociedad he estado en mi vida y tengo que ir a firmar ante el notario. No, nadie ha pasado a mi casa a recabar la firma. Sí, lo que estás viendo, lo que vemos es básicamente que hay muchísimas conexiones desde quien abre, desde que se da la obra, desde que se abren contratos, desde que se ve a quién le podemos dar esos contratos y lo que tiene esa relación técnica que es desde el notario, ver qué fin va a tener la empresa, que también es otra cosa, ¿no? Que de repente uno puede ser, pues esta empresa nos va a ayudar a fiscalizar o a llevar la nómina de lo que vamos a pagar acá, pero esta empresa al final del día terminó vendiendo cierto producto para la obra, ¿no? Entonces son cosas, inconsistencias que también vemos en estas empresas. ¿Por qué monto se beneficiaron estas 45 empresas fantasmas? Son 1,778 millones de pesos. Una cifra considerable. Una cifra Y considerable. ahí solo estamos hablando de la barda perimetral y del obras sistema pluviales. pluvial. Sí, solamente es eso. Pudo haberse seguido el mismo esquema para otras obras. Probablemente. El problema es que al menos... O sea, no se cierra el quebranto no se cerraría en 1,000 millones. No, podría ser mucho mayor. No, teniendo en cuenta también el costo de este aeropuerto que fue mucho más grande de lo que tenemos acá, eso simplemente te da un poco de la constancia o ese patrón de comportamiento que nos habla quizá más a grandes rasgos, ¿no? También es eso. Ahora, ¿hay alguien con una mente perversa, experto en ingeniería financiera o expertos, que diseñaron este sistema? ¿Han podido rastrear mediante los nombres de los prestanombres, los nombres de las empresas, en fin, algún común denominador? Lo voy a decir en términos de ópera musical, algún fantasma de la ópera. Me voy a corte y regresamos, ¿no? Para que nos cuentes de la posibilidad de un gran conspirador, en fin. ¿O será que la corrupción está en nuestro ADN, como decía el presidente anterior? Vamos a corte, regresamos. Pues estamos en la recta final y le agradezco muchísimo a Íñigo Arredondo Vera, el coordinador de la unidad de investigación del periódico El Universal, quien es, sobre todo, la reportera Zoraida Gallegos, confirma que al menos en el tema de la barda perimetral y de las obras pluviales se habrían robado unos 1,000 millones de pesos a través de 45 empresas fantasma. Sí se trata de una confirmación pues de las acusaciones que había de corrupción. Y te preguntaba, Íñigo, antes de irnos, si han detectado mediante los patrones de conducta o mediante los prestanombres o la ingeniería financiera, pues algún fantasma de la ópera hipotético. Yo sé que no puedes decirlo de manera corroborada y contundente, pero uno empieza a intuir quién podría estar detrás de un urdimbre así, porque pues eso no se produce por generación espontánea, ¿verdad? No tenemos tampoco algo así tan específico, insisto, lo que sí marca es que, nos puede dejar entender, ver que sí está planeado de alguna forma, ¿no? Por esta misma manera de estos términos
en el cual permite que no se transparente nada de lo que estaba pasando ahí, ¿no? O sea, es como esta manera de operar que sabes que si vas a seguir operando así, nadie va a poder tener acceso a esta información, no hay manera en que alguien te esté viendo cómo operas, ni tampoco que le estén siguiendo un poco la ruta del dinero. Lo único que sí vemos es más bien este patrón de comportamiento en la manera en que Sedena construye, que insisto que lleva construyendo de manera fuerte con gobierno en los últimos 12 años. Pero a ver, una cosa es que Sedena haya sido utilizada fuertemente para construir. Te comento, el Pentágono se utilizaba con frecuencia para construir. No sé cómo sean los mecanismos de transparencia allá. Otra cosa es que se haya confirmado que esa construcción, con la novedad de que también está plagada de corrupción. ¿Hay algún otro indicio, a partir de lo que hizo Zoraida en diciembre, de lo que han hecho ustedes, que además de este caso, Sedena haya permitido actos de corrupción en otras obras? Pues parecería ser que sí. Si en los últimos al menos 10 años o 12 años ha operado de la misma manera, en el cual vemos que hay irregularidades en la manera de contrataciones, en quién se da ese dinero, cómo se desaparece, al final del día no hay una claridad. Digo, al final del día las obras sí se realizan, ¿no? Hay hospitales que sí están construidos, pero hay un sobreprecio en el cual vemos que simplemente el dinero no está claro. Y si eso lo explicamos, bueno, con esta línea del tiempo en el cual vemos cómo las obras han ido aumentando por parte hacia Sedena y el mismo comportamiento igual se incrementa, ¿no? Como lo que decíamos, en diciembre publicamos solamente que tuvimos acceso a 17 obras de 851. Ahí el mundo era menor a los 1,000 millones de pesos. Aquí solamente con 2 pequeñas obras dentro del aeropuerto de Texcoco, emblema del presidente Peña Nieto, que además los 1,000 millones no es gran parte del porcentaje que se dio para esta obra, pues al final ya vemos cómo es un patrón de comportamiento. Ahora, el aeropuerto de Texcoco lo hicieron muchos constructores hasta que se acabó. No, participaron en él muchos constructores, ¿no? Había 7 empresas muy grandes, entre ellas el Ejército, en fin. En el caso del aeropuerto de Santa Lucía, es un solo constructor. Es un solo constructor, ajá, y en el terreno de Sedena. Y la información va a estar guardada 5 años. ¿Cómo me quedo tranquilo después de leer esta investigación de Zoraida de que no está ocurriendo peor? Es decir, Sí, porque más parte del discurso era, vamos a dárselo a la institución que tiene mucha más confianza en todo el país, ¿no? Y una parte es el rol en el cual puede ser visible los militares, en el cual está desde la defensa de los ciudadanos, como cuando sucede un huracán o algo por el estilo que están ahí, ¿no? Y es algo que puede ser visible y tangible. El otro lado es el que no conocemos, que quizá te pases por una carretera o quizá veas un hospital en algún estado y digas, ¿cómo se construyó esto? No te lo preguntas. Y si se construyó bien, llegó el dinero donde quien tenía que dar, tampoco lo sabes, ¿no? ahora, viene una pregunta muy complicada y especulativa, me hago cargo de ella. El presidente López Obrador, el Día del Ejército, recordó aquellos momentos en que, pues en efecto, las Fuerzas Armadas habían sido envueltas en asuntos inadecuados, ilegales, corruptos. Recordó, desde luego, lo que hoy llamamos la quincena trágica, es decir, la decena trágica, donde aparece Victoriano Huerta, ¿no? Habló también de el asesinato de un precandidato a la presidencia, el general Serrano, ¿no? Y mencionó, desde luego, la guerra, yo digo, por las drogas, ¿no? La guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón. Y de pronto me pregunto si aquí la Sedena fue instruida para cometer estos actos de corrupción o son los propios generales, coroneles, capitanes, quienes participan de esta corrupción. O dado que te instruyen ser corrupto, pues de una vez sacas una tajada. Insisto, es especulativo, pero me pregunto si no es relevante la interrogante. Creo que o sea, es relevante en el sentido que al final del día, por varios casos que hemos visto de corrupción en los últimos años en la política nacional, sabemos que siempre la corrupción llega hasta el escalafón más alto, ¿no? O sea, en ese sentido creo que ha sido claro. Entonces, pues sí, el punto que acá Sedena creo que no está acostumbrada a ser transparente y tampoco se le ha exigido ser transparente en sus cuentas, ¿no? Quizás en este primer momento o estos últimos años y además que el mismo presidente le pone el reflector en ellos, quizá deberían empezar a decir, ¿sabes qué? Esta es la manera en que yo manejo y he manejado y quizá hemos cometido errores, pero bueno, tenemos estas sanciones, no sé. Pero lo que sí es, lo que hemos visto en los últimos casos de corrupción es que llegan hasta el escalafón más alto. ¿La Auditoría Superior de la Federación mete sus narices en las cuentas de Sedena o hasta ahí no llegan? No hemos identificado eso. Al final del día es
contratos que para O sea, lograr... ¿cabe que la auditoría no se atreva a meterse con los verdes, como se dice coloquialmente? Eso habría que ver. También es... O sea, no hay ninguna auditoría practicada a estas vallas. No. Es información que no encuentro en este momento, pero no sé si se ha señalado esto. Yo creo que si hubiera señalado esto, creo que todos nos hubiéramos enterado. Sí, porque el caso de la estafa maestra, pues ya la auditoría venía señalando la creación de empresas fantasmas, el uso de las universidades para simular asignación directa, pues sí me llama la atención que la ASF no tenga puesta aquí también una antena. Sí, claro. Y además, y más en insisto, en este proyecto de la administración pasada en el cual, no sé, hay varias cosas, hay varios matices. Nosotros publicamos en octubre pasado la manera en la cual operaron las minas que se usaron para dar tesontle a las pistas, a la construcción, y más de la mitad de esas minas Todas eran ilegales. irregulares, ¿no? Diego, te ruego que tomes este micrófono cuando traigas investigaciones de este calibre. Es Muchísimas tuyo. gracias, lo voy a Muchísimas tomar. gracias y felicitar a Soraya Gallegos por su rigor y profesionalismo de siempre. La mandamos saludar ahí donde está. Perfecto, muchísimas Nos gracias. encontramos mañana aquí mismo en la Octava Televisión desde 1:80.